controlar. Bueno, los saludo a todos y seguimos con oxígeno, que junto con el hidrógeno y las unidades de equilibrio que vimos, son el eje articulador del resto de las unidades, así que es muy importante prestar atención a esta parte para que podamos entender el resto de la materia. El oxígeno, a diferencia del hidrógeno, forma parte, tiene ubicación periódica, está en el grupo 6 o grupo 16, junto con el azufre, el selenio, el teluro. Eso lo vamos a ir ampliando bien cuando nos toque estudiar el grupo. Aquí está la lista de los isótopos. El isótopo más abundante es el oxígeno 16, que es el que más peso tiene en el cálculo del peso atómico que está en la tabla. En esta diapositiva podemos observar bien las propiedades del oxígeno, las propiedades periódicas, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Están todas vinculadas. El número de oxidación, acuérdense, de acuerdo a la asignación de los números de oxidación de la regla que estudiamos, es -2 para el oxígeno como más frecuente, -1 menos frecuente pero importante porque es el que está presente en el peróxido de hidrógeno, y el +2 es cuando el oxígeno se combina con el flúor, porque el flúor es aún más electronegativo que el oxígeno. Fíjense que acá tenemos cuatro propiedades periódicas que lo definen por su carácter no metálico neto, o sea, una alta electronegatividad por debajo del flúor en la escala de Pauling. El flúor tiene 4 y el potencial de ionización es elevado, muy elevado. Acuérdense que un metal alcalino tenía entre 3 y 4 electronvoltios de potencial de ionización y el oxígeno tiene 13,6. Va a costar mucho poder extraer un electrón. Entonces, ese potencial de ionización es una presión de eso. Acá se los muestro también en kilojoule por mol para que ustedes puedan manejar las dos unidades y dimensionen lo que yo quiero que dimensionen, que es las magnitudes. Cuando es muy alta, va a tener muy poca tendencia a perder el electrón. Cuando es más baja, va a tener mayor tendencia a perder el electrón y formar un cation, por eso. En este caso, el oxígeno va a formar un anión. Luego que le aplique la electroafinidad, que acá la tenemos, negativa, como sabemos que son siempre, la primera energía de electroafinidad es negativa, y la segunda generalmente es positiva, eso lo explicamos en la parte de propiedades periódicas. Uno está hablando de un no metal. Acuérdense que tiene la magnitud de energía de electroafinidad, la primera es -141, el litio, por ejemplo, que es un metal, está en -60. O sea, ahí se ve la importancia de la diferencia y el carácter metálico notable del oxígeno. Las propiedades físicas nos hablan de un gas porque, bueno, tiene muy bajo el punto de ebullición y el punto de fusión, no están hablando de un gas. Entonces, por eso es cuando ustedes planteaban las reacciones químicas y tenían que plantear una reacción química redox y después aplicar la ecuación de Nernst al cálculo del potencial en condiciones no estándar, cuando planteaban el Q de reacción, la cosita de reacción, omitían el hecho de que tenían gases y que tenían que poner presión en lugar de concentración. Aquí tienen que poner, en el caso de los gases, presión. Incluye también la temperatura crítica y presión crítica porque es una medida de la facilidad con que se licúa un gas. Cuando una temperatura crítica es muy baja, como en este caso, ya cuando hablamos de un gas hablamos del dioxígeno, ¿no? No del, las propiedades periódicas se asocian al átomo. Ya cuando hablamos de gas es una molécula diatómica como la mayoría de los gases, salvo los gases nobles. Las temperaturas críticas extremas, temperaturas críticas extremas, nos está hablando de que no va a ser sencillo licuarlo y el hecho de que sea fácil o difícilmente licuable es algo que un ingeniero tiene que tener en cuenta, porque cuando pasa al estado líquido disminuye su volumen, es más fácilmente almacenable y transportable. También es importante la propiedad química. Por ejemplo, acá el oxígeno, por los dos potenciales de reducción positivo que hay acá, nos está hablando de que tiene mucha tendencia a reducirse, tanto en medio ácido como en medio básico, por lo tanto, es un oxidante importante. Y acá también hay otra cosa que se introduce, otro concepto que introduzco hoy, que es, que es un gas paramagnético. Quiere decir que si analizamos la estructura electrónica del oxígeno, nos da que tiene electrones sin aparear, o sea, electrones que no están ubicados en pares.
Eso es muy importante porque nos le va a dar propiedades magnéticas al oxígeno. En la plataforma yo puse un video donde se demuestra con una experiencia que el oxígeno es atraído por un imán. Entonces, eso indica que es paramagnético. Porque ustedes se acuerdan, cuando estudian estructura atómica, los electrones son pequeños magnetos, son cargas en movimiento. Y acá tenemos electrones sin aparear. Entonces, eso hace que aumente esa característica del magnetismo. Acá les puse también la expresión de electronvoltio, por si no, la unidad de electronvoltio, que significa, para que lo tengan presente si no lo vieron en química general. Es una unidad de energía, igual que el kilojoule, por ejemplo, o como el kilojoule, perdón. La abundancia del oxígeno en el aire corresponde al 21%, la presencia de oxígeno en el aire corresponde al 21% en peso, y es que de allí es que lo vamos a obtener a partir del método Linde, que incluye una licuación. Les recuerdo que licuar un gas es pasar del estado gaseoso a líquido, aumentando la presión y disminuyendo la temperatura. El oxígeno, la cantidad de oxígeno que disponemos, ¿dónde está concentrada? En la primera capa de la atmósfera, que es la estratosfera. Ese oxígeno, ese contenido, es producto de un balance entre lo que se genera por la fotosíntesis y lo que se consume por todas las combustiones, que incluyen la respiración de los seres vivos. Las combustiones fundamentalmente son fósiles, o sea, cuando se combustionan los hidrocarburos, que son los material combustible, y produce dióxido de carbono y agua, y por eso es que como las combustiones fósiles consumen mucho oxígeno y generan demasiado dióxido de carbono, eso ya es un problema ambiental que lo vamos a ir trabajando, se llama efecto invernadero. La molécula de oxígeno son dos átomos unidos. Si ustedes analizan la estructura de Lewis como está acá, comparten dos pares, por lo tanto es una molécula unida por dos átomos de oxígeno y por un enlace doble. Es una molécula no polar de acuerdo a la regla de la diferencia de electronegatividad, que nos da cero, pero aunque es no polar, puede solubilizarse en agua. Y eso, si nosotros recordamos que el agua es una molécula polar, eh, entonces nos plantea un interrogante: ¿cómo es la interacción entre esa molécula de oxígeno y el agua? Pero se disuelve lo suficiente como para sostener la vida acuática. Evidentemente hay una interacción intermolecular que hay que explicar. Entre las interacciones moleculares que ustedes conocen, o las van a tener que repasar ya, o vayan a repasar, las tenemos a las fuerzas de London, que son las que actúan entre moléculas no polares, las dipolo-dipolo, entre moléculas que son polares, y luego tenemos un caso particular de unión dipolo-dipolo, que son el puente hidrógeno, que es cuando hay hidrógeno unido a elementos muy electronegativos. Nosotros lo vimos en hidrógeno cuando vimos los hidruros que se forman con los elementos del grupo P. Los hidruros covalentes, ahí estaba el agua, el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno, ahí se ve la unión intermolecular. Las uniones intermoleculares son claves, porque así como yo podía explicar que los hidruros covalentes polares, como el agua, el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno, tenían constantes físicas, puntos de ebullición elevado, a pesar de tener bajo masa molar. Lo que sucedía es que las moléculas estaban unidas muy fuertemente. Entonces, esas uniones intermoleculares me explican muchas propiedades, así que las tienen que tener presentes, y si no, vayan a repasarlas. Un alótropo, la alotropía, eso vamos a estudiar cuando estudiemos determinados elementos cuya alotropía es importante. Alotropía, casi muchos elementos tienen alotropía. En el caso del oxígeno particular tiene un solo alótropo notable, que es el oxígeno 3 o ozono. ¿Por qué es alótropo? Porque al igual que el oxígeno está conformado por la unión de átomos de oxígeno, pero no tiene la misma unión. Eso es lo que los diferencia y lo que los hace que sean alótropos. El trioxígeno o ozono, si analizamos la estructura de Lewis clásica, buscando conformar octetos a cada oxígeno, vemos los tres oxígenos unidos, vemos un enlace doble, un enlace simple, y si lo vemos así podríamos decir que tengo un enlace corto y tengo un enlace largo, porque no se los había dicho, pero se los voy adelantando para que vayan manejando este parámetro molecular importante, que es la distancia de enlace. Cuando yo tengo un enlace simple entre dos átomos, estamos hablando de átomos, de los mismos átomos,
que une dos átomos simples es largo el enlace, medido por supuesto en Armstrong, en las unidades que corresponden. Si tengo uno doble es más corto, si tengo uno triple es aún más corto. Entonces, en este caso, si yo planteo la estructura de líneas de enlace, que siempre tiene que plantear las dos, la de punto cruz, que le decimos, la electrónica, porque es la que nos dice si conforma o no conforma octeto. Ustedes van a ver, como el caso del el ácido bórico, no conformaba octetos alrededor del boro. Bueno, acá sí se conforman octetos, pero fíjense que yo puedo plantear en enlace doble entre los dos primeros, o entre el segundo y el tercero. Esto me está hablando de que evidentemente este par electrónico está deslocalizado entre los tres centros. Eso es lo que nos daba la teoría de la resonancia electrónica. La deslocalización del par nos explicaba que una molécula puede ser representada por más de una estructura de Lewis, que es el caso este. Y eso justificaba, esta deslocalización del par electrónico justificaba el hecho experimental, cuando se mide la distancia de enlace, que las distancias de enlace oxígeno-oxígeno son iguales. El primero con el segundo con el tercero, son iguales. O sea, significa que este doble enlace está deslocalizado en los tres centros y por lo tanto el enlace es igual. Ahora, ustedes me dirán, ¿es enlace simple o enlace doble? Intermedio, le contesto yo, entre un doble y un simple. Pueden utilizar lo que usábamos antes en la escuela, no sé si lo siguen estudiando, los números mixtos. Un medio sería el enlace en este caso. ¿Sí? Eso lo podemos verificar bien cuando si llegáramos a aplicar con ustedes, que no lo aplicamos, pues son tres átomos en juego, la teoría del orbital molecular justifica esto que estoy diciendo. El ozono, a su vez, desde el punto de vista químico, es termodinámicamente muy inestable y se descompone en átomos. 2 moles de ozono se descomponen en 3 moles de moléculas de dioxígeno. O sea, es muy inestable. Es un gas diamagnético, lo contrario, el paramagnético. Acá tiene todos los electrones ubicados en pares. No hay ningún electrón desapareado. Aquí están las características que se las pueden ver ustedes. Lo que sí es importante es destacar que la mayor concentración de ozono no la encontramos en la estratosfera, como el oxígeno, sino no la encontramos en la troposfera, como el oxígeno, sino en la estratosfera. Estas son propiedades físicas importantes. Tiene un olor característico y es altamente tóxico por encima de los 0,1 ppm. O sea, esto es lo que se llama el tenor máximo. Cuando tengo sustancias tóxicas, siempre se determina el tenor máximo. Ustedes vieron el problema del cianuro, que en el cianuro el tenor máximo era 10 microgramos por mililitro. Yo no podía superar esa cantidad si no consideraba que el medio ya estaba contaminado, como era el caso de ese problema. A su vez, yo puedo obtenerlo industrialmente a partir de aplicarle descargas eléctricas a tubos rellenos con oxígeno, y ahí se puede producir. ¿Para qué necesitaría yo producir ozono? Bueno, el ozono, por el hecho, aquí lo ven, que es muy oxidante, tiene potenciales de reducción muy elevados, aún más elevados todavía que el oxígeno. Acá lo tenemos al ozono y al oxígeno para que lo comparen, y vemos que son muy elevados, o sea que es mucho más oxidante que el oxígeno. Si es más oxidante, se puede utilizar como agente desinfectante del aire, por ejemplo, de un ambiente. Por eso a veces se utiliza de esa manera. A veces también se utiliza el ozono para potabilizar agua. Cuando veamos potabilización de agua, que ahí se usa fundamentalmente cloro como gas precursor del hipoclorito, del anión hipoclorito, acá podemos utilizar ozono para potabilizar el agua. El ozono se puede formar cuando aquí por ejemplo se la ve en este esquema, por acción de una descarga eléctrica se rompe el enlace oxígeno-oxígeno de la molécula de dioxígeno, forma átomos de oxígeno que se puede asociar a otra molécula y formar el trioxígeno. La geometría no hablé porque todavía no apliqué la teoría de enlace de valencia. Si uno analiza la geometría por la teoría de enlace de valencia, o una más sencilla, la teoría de la repulsión del par electrónico, sabemos que por los pares electrónicos que tiene la molécula, no puede ser lineal la molécula es angular. Esa angularidad de la molécula nos permite, aquí la podemos ver angular, nos permite minimizar la repulsión de los pares electrónicos no enlazados.
Veamos que el ozono se concentra, como dijimos, en la estratosfera. Acá tenemos las distintas capas de la atmósfera, la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, la exósfera. A medida que avanzamos desde la primera a la última, va disminuyendo la concentración de oxígeno y también va disminuyendo la temperatura. En la troposfera tenemos mayor concentración de oxígeno para sostener la vida y en la estratosfera ozono. El ozono cumple una función muy importante porque absorbe parte de la radiación electromagnética del ultravioleta que proviene de la radiación solar. ¿Cómo absorbe esa radiación? Veíamos que se descompone fácilmente en ozono a oxígeno. Entonces, cuando se descompone, absorbe esa radiación. Aquí tenemos un gráfico de absorbancia versus longitud de onda. Ya vamos a ir ampliando qué es esa radiación electromagnética, pero lo que nos marca este gráfico es que tiene una gran absorción en las franjas de longitud de onda que corresponden a la radiación electromagnética de mayor energía. Entonces evita que esa radiación llegue a la Tierra y provoque daños a los seres vivos. Por dar un ejemplo concreto, si esa radiación no viene filtrada por el ozono, por eso cumple una función ambiental tan importante, puede producir cáncer de piel en los seres humanos y entonces es un grave daño. Por eso es importante que se mantenga esa concentración en la estratosfera. El oxígeno, el ozono en la estratosfera es también un producto de balance, de la descomposición y la formación. Se descompone y se forma. Y ese balance, cuando no hay problemas ambientales, es positivo. Entonces tenemos suficiente cantidad de ozono para evitar que llegue a la Tierra. Ahora, ¿qué son las radiaciones electromagnéticas que provienen del Sol? Y yo les mencioné las ultravioletas. Son una forma de, vamos a empezar con definiciones un poco simples y vamos a ir ampliando. Son formas de propagación de energía a través del espacio. En este caso, se pueden transmitir en el vacío. Abarcan un espectro muy amplio del tipo de onda. Ay, me parece que no he puesto controlar.